Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un capítulo más de este su programa radial Fe y Ciencia, un programa para avivar nuestra fe en la palabra de Dios y que ésta verdaderamente transforme cada una de nuestras vidas. El día de hoy te recuerdo que nos puedes seguir a través de todas las plataformas digitales como YouTube, SoundCloud e Instagram y nos puedes encontrar como programa Fe y Ciencia y como Industrias Z. También nos encuentras a través de la emisora Sin Igual, de la emisora de la Universidad Católica de Oriente. Quiero entonces empezar el día de hoy dándole la bienvenida a un gran invitado, un gran hombre de Dios, que tenemos la oportunidad hoy de compartir la palabra. Él nos estará leyendo algunas escrituras que estaremos mencionando. Y bueno, démosle un gran saludo a Alejandro Ruiz. Buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien y aquí estamos para profundizar mucho más en lo que es el acercamiento hacia Dios. Muy bien, bienvenido Alejandro. Ojalá te podamos tener muchos capítulos más aquí en este programa. Entonces quisiera empezar el día de hoy con el contexto del capítulo anterior. Recuerden, el capítulo anterior se llama Jesús, el Rey Exaltado, en el cual entonces hablábamos de esa obra maravillosa de Jesús en la cruz y su resurrección, que no se quedaba simplemente en su muerte, sino que después al tercer día resucita y tocamos a fondo cada una de esas cosas que sucedieron después de que Él resucita, cómo va, habla, da órdenes, se presenta a sus discípulos, incluso desayuna con Simón y luego entonces dándole la bendición sube al cielo, pero que no termina allí, sino que el Padre lo exalta hasta lo sumo, le da el control y la soberanía total sobre todo el universo, y concluíamos diciendo que es ese mismo Jesús, Rey, exaltado, soberano, con poder, que quiere cenar en tu casa, que quiere comer contigo, darte órdenes, instrucciones, estar y reinar con ese poder sobre cada área de tu vida y sobre la vida de los tuyos. Ahora bien, entonces quisiera introducirme de a pocos en este nuevo programa y quisiera entonces el día de hoy tocar un tema o una palabra que es muy común en estos días y más cuando estamos hablando sobre todo el tema de la contingencia sanitaria a nivel global. Y esa palabra es el temor. Y entonces vamos a ver cómo poder de cierta manera combatir ese temor. Entonces, sentemos las bases como siempre hacemos en este programa. Y entonces quisiera ir a una definición que tiene la Asociación de la Academia de la Lengua Española sobre temor y es una pasión del ánimo, lo que quiere decir que es un sentimiento. También otra definición dice es una cárcel de presos, lo que quiere decir que entonces podemos llegar a ser presos verdaderamente de este sentimiento como de cualquier otro sentimiento como personas que somos naturalmente. Es imposible que no sintamos o que no tengamos la manifestación corporal de ciertos sentimientos, ya que la misma Biblia dice en muchas ocasiones, airaos, pero no pequéis, lo que reconoce que tendremos esos sentimientos a flor de piel. Dios reconoce que somos humanos y que estamos en este cuerpo y que por lo tanto tendremos sentimientos, pero nos ofrece un camino mejor para poder dominarlos y para poder cambiar esos sentimientos en algo mejor. Perfecto. Otra de las definiciones que se me olvidó mencionarte sobre este sentimiento es que hace huir o rehusar aquello que consideramos como dañoso, arriesgado o peligroso. Entonces, ahora quisiera ahondar e ir un poquito más en este término. Según el libro Anatomía del Miedo, escrito por José Antonio Marina y publicado en el 2010, que describen la interacción del ser humano con ese sentimiento de miedo o de temor o de angustia. Este libro entonces menciona que prácticamente desde el día que nacemos nace el temor en nosotros. Para otro autor llamado Kierkegaard, es una enfermedad mortal que afecta no solo a los individuos, sino a las sociedades también. Esto lo veremos entonces profundizado un poco más adelante y se parece mucho a lo que vimos hoy, donde el miedo, más que ser algo individual, es un contexto general en cada una de las vidas de las personas. Ahora bien,
Quiero darte entonces unas características que menciona este libro específicas sobre el temor. Entonces, la característica número 1 es que revela nuestra vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Cuando expresamos temor, los temores pueden ser diferentes en una persona o en otra. Hay personas que, por ejemplo, le tienen miedo o temor a cierto tipo de animal y otras personas a otro. Entonces demuestra nuestra vulnerabilidad específica o ese rechazo, como veíamos en la definición al principio, de lo que pensamos o consideramos propiamente que es dañoso, arriesgado, peligroso para nosotros, pero que puede que desde otra perspectiva no lo sea así. La segunda característica es que hace parte de nuestro sistema defensivo innato. Recordemos que hace muchos años teníamos que luchar, pelear contra animales grandes, donde no habían ciudades, donde no habían un montón de sistemas de protección que hoy contamos los seres humanos, con los cuales nos podíamos defender de ciertos animales salvajes o de ciertas amenazas. Entonces es un instinto también de supervivencia. No hay que pensar o decir que entonces el miedo o el temor o esa prevención es de todo malo. No, hay un punto medio, hay un punto de equilibrio, porque vemos que también es un sistema innato defensivo. Y si Dios lo puso allí, también tendrá algo de bueno, algo de prudente, algo de sabiduría en tenerle cierto temor o saber alejarnos de ciertas cosas. Tercera característica, es un sentimiento, como lo explicábamos ahorita, entrando un poco en contexto. Entonces, esto es un sentimiento, por lo tanto puede ser modificado. Como te explicaba en la primera característica, lo que para mí puede ser o generarme un poco de temor, para ti puede ser algo muy sencillo o no puede generarte ningún temor. Entonces es un sentimiento y se puede modificar. Como hoy puedes sentir como cualquier otro sentimiento. Una persona siente alegría y más tarde puede sentir un poco de tristeza, puede sentir enojo, puede sentir y puede ser modificado por ambientes externos o por muchos factores internos. Se puede modificar el sentimiento y es una de las características primordiales que quisiera ahondar el día de hoy. Lo número 4 es que es subjetivo. Se modifica según la experiencia. Esto lo menciona el libro. Esto hace referencia a que cuando somos pequeños empezamos a generar una serie de experiencias, una serie de contacto con nuestro medio externo, y esto va generando un patrón en nosotros que termina siendo gran parte de nuestra personalidad, en lo cual se convierte en subjetivo y termina afectando o aportando mejor a que esas experiencias, esas sensaciones de temor, de miedo, sean específicas para cada persona, aunque también de generación en generación, a través del conocimiento de los padres a los hijos, se han generalizado ciertos patrones o condiciones que pueden provocar un temor, un rechazo, que se puede considerar como algo dañino. Y la quinta característica que te quiero presentar, o que menciona el libro, es que es una sensación individual, pero que se vuelve contagiosa. Y para explicarte esto, quisiera contarte una pequeña anécdota de la naturaleza. En la naturaleza, algunos pájaros, cuando sienten que viene un depredador o que viene una amenaza alrededor, siempre empieza por lo general por uno solo, es individual. Y a medida que se vaya haciendo más evidente para ese animal único que hay una amenaza a su alrededor, bien sea un depredador o una condición externa de la naturaleza, él va a empezar a emitir un sonido. Y entre más empiece a emitir ese sonido, se va a hacer más generalizado dentro de la manada donde esté ese pájaro, que hay una amenaza latente. Entonces es algo que empieza en lo individual, pero el temor es algo que, si empieza a crecer, se puede volver algo generalizado en todos. Por ejemplo, con la información que tenemos hoy acerca del COVID, es algo que se volvió generalizado, por lo tanto es, pues, como se denomina según la OMS, una pandemia, algo a nivel mundial. Pero ahora bien, tú dirás, listo, Daniel, perfecto, entiendo todos esos conceptos, pero ¿cómo puedo combatir ese temor? El temor, hablando un poco más sobre no ese temor innato, ese temor de supervivencia, de lucha, sino ese temor que te paraliza.
ese temor que evita que crezcas, que vayas hacia adelante, ese temor que te pone muchas veces en duda, ese temor en tu área financiera, ese temor en la salud, ese temor a nivel familiar, ese temor a nivel académico, a nivel de trabajo, a nivel de economía, ¿qué va a pasar? Esa incertidumbre, esa angustia. ¿Cómo puedo entonces dominar ese temor? O por lo menos evitar tomar decisiones bajo ese temor que sean errores y que me hagan hacer grandes reprocesos y que me generen grandes costos a nivel físico, mental y espiritual. Entonces, lo primero es que para sacar ese temor debe ser reemplazado con otra acción, que es algo más grande que un sentimiento. Cuando yo reemplazo, no puedo, por ejemplo, te lo pongo en el caso de las personas que han sufrido alguna adicción. Uno de los tratamientos para esa adicción es hacer sustitución. En los momentos donde esa persona tenía ese vicio de consumir tabaco o de consumir X o Y sustancia o de ir a jugar o de hacer algo por el estilo, sustituyen por un hábito que antes produzca algo bueno en su vida. Y con esto funciona exactamente igual. Hay que sustituir entonces ese miedo que va a llegar inevitablemente, pero hay que sustituirlo con una acción que es algo mayor. Para eso entonces quisiera ir a segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vemos entonces que una de las primeras características con las que podemos sustituir ese temor, esa cobardía, es con poder, con amor y sobre todo con el dominio propio, que es el Espíritu Santo el que nos lo da. Dice claramente, Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es ese espíritu el que nos permite controlar, administrar correctamente ese sentimiento de temor. No podemos entonces sentir miedo, no podemos dejar de sentir miedo, pero sí podemos administrar ese sentimiento y dominarlo como está escrito entonces, con poder, amor y dominio propio. Pero esto no es simplemente decirlo, señores. Esto requiere algo llamado carácter. Carácter. Perfecto. Entonces tú dirás, listo, sé cómo hacerlo, desarrollo el carácter, pero ¿cómo? Entonces, la única forma de sustituir esto es con la confianza que tú le demuestras a Dios. Quisiera ir entonces, para ir entrando un poco más en el mensaje que creo de parte del corazón de Dios tengo para ti el día de hoy, en el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo del 41 al 44, Alejandro, si nos puedes leer por favor lo que dice este capítulo. Claro que sí. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Interesante lo que menciona la Biblia. Podemos ver que Jesucristo, la figura más grande de santidad que como iglesia tenemos y como sus seguidores tenemos cada uno de nosotros, sintió también ese temor y sintió esa angustia, porque al él estar en este cuerpo natural, es susceptible a sentir estas cosas. Pero miremos entonces cómo Jesús administra ese sentimiento poniendo en acción su confianza al Padre y le dice: mírame esta situación que me está sucediendo, estoy angustiado, estoy estresado, tengo miedo de esta situación verdaderamente porque sabía lo que venía, que tenía que ser entregado, crucificado y padecer mucho dolor. Pero le dice al Padre: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Si puedes, si es posible, si está dentro de tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero si no, entonces que se haga tu voluntad. Eso es confianza y eso es carácter. Eso es esa confianza en Dios. Es la manera
Y Jesús en este capítulo nos está mostrando cómo sustituir el temor por esa confianza. Ahora quiero entonces mostrarte el mayor acto de confianza jamás visto y que jamás se podrá ver. En el libro de Lucas, en el capítulo 23, un capítulo más adelante, y en el versículo 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Yo te quiero preguntar el día de hoy, qué tanta parte del temor o de la incertidumbre que hay o que sientes frente a algún área de tu vida es porque no le has encomendado a Dios esa área de tu vida? ¿Qué tanta parte de ese temor es porque no le has dicho, como Jesús en la cruz, que habiendo padecido y sufrido todo lo que conoces que sufrió y padeció, aún así expresa ese acto tan grande de entregarle su mismo espíritu al Padre, diciéndole: te encomiendo mi espíritu? Eso es confianza. Eso es real y verdadera confianza. Pongamos entonces en la mano de Dios esas áreas que nos causan temor y veremos cómo la obra del Espíritu Santo empieza a traernos paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Escritura, y a traer acciones verdaderas sobre esa área. Ahora entonces, quiero que veas la perspectiva de Dios frente a tu vida y tus situaciones. La perspectiva que tienes es: no sé qué va a pasar. Es de cuestionamiento, es de incertidumbre, es de temor. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, ahora con lo del COVID? ¿Se va a acabar la comida? ¿Se va a caer la economía? ¿No voy a tener? ¿Se va a acabar el trabajo? ¿Qué va a pasar? Todo es una gran incógnita. Pero entonces miremos la otra perspectiva, la otra cara de la moneda. ¿Cómo entonces Dios está viendo esto? Dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 29 y en el versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Si esperamos algo, es porque creemos. La fe siempre va a generar una esperanza. Si no tenemos fe, ya de entrada no podemos ni siquiera llegar a un nivel de confianza porque no esperamos nada. ¿Cómo Dios nos puede dar un fin que ni siquiera esperamos nosotros mismos? Pero dice, Él piensa. Dentro del pensamiento de Dios tiene pensamientos para que termines bien, para que estés bien, para que tú y tu casa esté bien, y no de temor. Y con esto quiero preguntarte, ¿qué esperas entonces tú de Dios? Si Él te dice que piensa cosas buenas para ti, pero tú mismo no esperas cosas buenas de parte de Dios, porque tu miedo así lo demuestra. Ahora entonces quiero ir a ese mensaje que creo de parte del corazón de Dios tiene para ti en el día de hoy. Quisiera ir entonces al libro de Hechos, capítulo 27, en el versículo 22 al 25, si Alejandro nos colabora por favor con la lectura del texto. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien siervo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho. Para ponernos un poco en contexto, ¿qué pasó? Pablo estaba navegando con unas personas y en medio de esa navegación en el mar los atrapa un ciclón. Y entonces en ese ciclón, pues prácticamente lo que iba a pasar es que iban a morir. Pero en medio de toda esa angustia, qué más angustia que estar en medio del mar, en medio de la nada, sin tener para dónde ir, para dónde moverse, y ver que prácticamente el barco donde estás se despedaza, que la gente con la que estás, incluso lo menciona el texto, tuvieron que soltar muchas de las cosas que tenían en el barco para no hundirse. Qué situación tan difícil. Quiero que te pongas un momento en tu mente en esa situación. Y
carácter fuerte de Pablo de ir a orar, porque se dice que estuvo con el ángel del Señor es porque tuvo que haber estado orando primero, y luego viene y les dice, miren, estuve con el ángel del Señor y me dijo que todos los que iban a estar en este barco aquí conmigo íbamos a vivir, y entonces exhorta y les dice, tengan buen ánimo, ya, recobren el ánimo, porque ninguno de los que va a estar aquí va a morir, porque yo confío, dice él, que como Dios me ha dicho, así va a ocurrir. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Que tiene pensamientos de bien, que tiene pensamientos de cosas mejores, que quiere sanarte, que quiere restaurar tu vida. Entonces confía en el nombre de Jesús, te lo pido. Confía en eso que Él te ha dicho, así será. Abraham halló gracia delante de los ojos de Dios porque Abraham confiaba y creía que Dios era poderoso para hacer lo que Él le había prometido. Y así lo menciona la Escritura. Cree que Dios es poderoso para hacer lo que Él te ha prometido, para darte el fin que esperas. Entonces, esa es la palabra que tengo para ti el día de hoy. Confianza en tiempos de temor. No quisiera cerrar, como siempre lo hacemos en su programa, sin antes orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias por la vida de Alejandro que nos acompaña en este día y por la vida de cada uno de nuestros radios oyentes. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te agradecemos por cada una de sus vidas. Te pedimos, Señor, que esa confianza en la roca eterna que eres tú, Jesús, sea afirmada con carácter, con fuerza, con esa templanza de tu Santo Espíritu. Sabemos que somos débiles como seres humanos y que sentimos inevitablemente temor, incertidumbre o miedo. Pero afirmamos nuestra fe y nuestra confianza en ti, administrando y sustituyendo ese temor, sabiendo que tienes pensamientos de bien, pensamientos hacia el futuro, pensamientos de cosas buenas y mejores cada día, para cada una de las vidas de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por tu tiempo. Dios te bendiga grande y poderosamente. Recuerda, somos Industria Z, servimos y bendecimos multitud de personas. Hasta la próxima.